¿O qué tú crees? ¿Que el mundo no miraba? ¿Que la gente era ciega, tonta e indiferente a lo que pasaba a 90 millas de los Estados Unidos? Una población de 3.2 millones de habitantes en los días de la guerra, que sale de 10 años de guerra donde toda la nación ha quedado destruida prácticamente. Y 17 años después, que cuando comenzó la segunda contienda, ya se habían convertido otra vez en la potencia ganadera y azucarera del mundo. 17 años bastaron a 9.500 kilómetros de la metrópoli. Comerciando nada más con la metrópoli, se habían convertido una vez más en la potencia azucarera del mundo. Luego termina la Segunda Guerra y el país queda peor. La Habana sin población. Todos los que vinieron de Oriente murieron en la invasión. Todos los camagüeyanos mueren en la invasión. Casi todos los jefes mueren. Y los que fueron soldados en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra son generales. Y por fin le hacen caso a Gómez y a Maceo y comienza la invasión. La muerte de Martí los terminó de unir a todos. Después la muerte del Titán. Eso hizo que se renovaran los votos y que todo el mundo se pusiera para la cosa y terminaron la guerra. Cuba queda arruinada, que no queda nada, no hay nada. Y los comunistas han querido pintar a Estrada Palma como el más malo de todos, el entreguista, el hombre que gastó toda su fortuna, que vino a Cuba después que terminó la guerra, porque se había quedado de segundo y delegado del Partido Revolucionario Cubano en el exilio, porque en Cuba el jefe era Juan Gualberto Gómez, el mulato habanero de la Asamblea del Cerro, junto a Sanguilí. Los hombres que se levantaron allí para rechazar la anexión. Gómez no se metió como en el Sanjón, dijo, yo no me meto. En el Sanjón cogió y se fue, no pactó ni firmó nada. Se fue a su República Dominicana, a su natal Baní, allí empezó a cosechar yuca y guineo, plátano, como lo dicen ellos, hasta que lo volvieron a llamar a la guerra. Qué amor por Cuba tenía ese hombre. Igual que Modesto Díaz y los hermanos Marcano. Porque no solamente combatió Gómez, más de 70 jefes y oficiales eran dominicanos. Sin contar a Henry Riff, norteamericano, a Carlos Roloff, el polaco, al general de la Primera Guerra, que fue el general en jefe, que había combatido bajo las órdenes del general Lee en la Guerra de Secesión norteamericana. El hombre que detuvo junto a Donato Mármol la creciente de Balmaceda en los valles del Cauto cuando venía el sanguinario conde de Balmaceda, y por eso tuvieron que quemar Bayamo, Contramaestre, Baires, Iguaní, todos los pueblos que se quemaron, incluyendo Yara, Manzanillo, Barranca, Veguita, todos esos pueblos por ahí para abajo, hasta el Caney en Santiago de Cuba. Y el mundo estaba viendo. El mundo estaba viendo lo que habían hecho, y luego termina la Primera Guerra. Y luego termina la Segunda Guerra. Y la República está arruinada. Y se pide un empréstito de 40 millones de dólares para empezar a pagarle a la soldadesca y a los oficiales. Y para echar a andar el gobierno. Y ahí empiezan las grandes pugnas entre José Miguel Gómez y Estrada Palma. Ahí es donde viene la fundación del Partido de los Independientes de Color, de los mambises que se veían y se sentían discriminados, cosa que no era verdad. La matanza en el Realengo 18 en Guantánamo, donde mató el hijo de Martí con las tropas que llevaba, más de 3.500 mulatos y negros. El triste papel que le tocó a José Francisco Martí Saya Bazán, porque era el jefe del ejército.
la rebelión del general Quintín Bandera, que lo mataron en Bejucal a machetazo. Los mismos mambis, porque se levantó en armas contra el gobierno de Estrada Palma, porque era partidario de José Miguel Gómez. La llamada guerrita de agosto de 1906. Después viene el periodo de las vacas gordas con la Primera Guerra Mundial, y ya Cuba tiene 32 ingenios azucareros funcionando. Después viene Machado con su obra de urbanización, no solamente las obras públicas en La Habana, el Capitolio, la carretera central, sino que construyó casi todos los parques en los principales municipios del país. En aquella época eran 58 municipios. Todavía Cuba seguía con la división política administrativa de España de 6 provincias, que tiene que volver a ser así cuando Cuba vuelva a ser una nación normal, volver a Oriente, la provincia de Oriente, con la capital Santiago, el Camagüey, hasta Ciego de Ávila, las villas, incorporándole a Cienfuegos, que le pertenecía, y el oeste norte de Matanza hasta provincia Habana, La Habana, que es la capital de la República, que nunca tuvo nada que ver con nadie, y Pinar del Río, que era de Guanajay hacia allá, hasta el Cabo San Antonio. E Isla de Pino siempre fue una jurisdicción que no la gobernó nadie en Cuba. Tiene que volver a ser así Cuba. Y volverá a ser un país próspero, porque tiene todo, tiene el dinero, tiene los hombres ávidos de trabajar y luchar, tiene el conocimiento científico técnico, que es lo único bueno que ese sistema dejó allí, que formó miles de profesionales, que es una lástima, porque los cogió para esclavizarlos, para venderlos como carne mercantil en sus misiones políticas por el mundo. Y eso ha sido lo que ha pasado siempre. Y el mundo veía, y el Águila del Norte veía el desarrollo de aquel país. Y la honradez de los políticos cubanos, porque a pesar de que muchos fueron ladrones, también muchos fueron muy honrados, denigrados por la historia. Un pueblo loco. Cuando tumbaron a Machado, que los comunistas empezaron a usar el fuego y empezaron a ir crearon los sindicatos y las patronales y todas estas cosas para empezar a joder en el país, fueron a los lugares más pobres del país, a los puertos donde trabajaban los braceros, los descendientes de aquellos esclavos, a las fábricas de azúcar, a los batelles, y empezaron a buscar gente, como siempre hacen ellos. Y se los echaron para arriba a Machado y empezaron a culpar a Machado de la crisis que había comenzado en Estados Unidos con el llamado Jueves Negro, la crisis del 32 que heredó el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, y acabó con los mercados mundiales. Y aún así Cuba todavía sobrevivió como nación por la riqueza que habían acumulado. Ya para el año 32, Carlos Hevia y el hijo de Márquez Sterling viajan a Estados Unidos y hablan con Roosevelt, y él reconoce la jurisdicción de Cuba sobre Isla de Pino, que había quedado en el aire desde los días de la República, y se elimina la enmienda Pla, que fue lo peor que nos pasó, porque por eso la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué los americanos, si tenían información del izquierdismo de Fidel, por qué no intervienen? Porque se había abolido la enmienda Pla en el 32. En los días que Somerville venía y que Carlos Hevia le dice a Batista que se entreviste con él, y le preguntan a Somerville, el secretario de Estado, que venía un acorazado, ¿quién está al mando? Y dijo el sargento Batista, y yo no me entrevisto con sargento. Y entonces Carlos Hevia cogió la charretera y lo nombró coronel del ejército, y después llegó a mayor general. A partir de hoy usted es coronel del ejército, que era el grado más alto que había en ese momento. Y esa fue nuestra tragedia, y esa fue nuestra desgracia. Podría pasarme la vida entera contando esto aquí, pero tenemos que vivir orgullosos de nuestra historia. Hay que leer Generales y Doctores de Carlos Serpa, el mismo que escribió Aletas de Tiburón. Se cuidaban los peces de Cuba desde los días de Machado, no permitían que pescaran tiburón en cierta época. Y todo empezó cuando mataron al pobre pescador porque no tenía con qué comer, y había cogido un tiburón y le había cortado las aletas,
para vendérsela a un chino de zanja allí que hacían buena sopa de tiburón. Esa es nuestra historia. Seguimos en combate y los quiero.